Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. La verdad en sí nunca cambia. Las iglesias que afirman tener la verdad cambian constantemente. Hola, soy Luis García y estás escuchando la radio satelital de WLC. A finales de 2019 los informes de noticias que salían de China hablaban de un virus nuevo y virulento llamado coronavirus o COVID-19. Los chinos se extendieron al mundo. El primer cierre ocurrió en la provincia china de Hubei y esto le siguió un bloqueo nacional sin precedentes en Italia el 9 de marzo de 2020. Otros países lo siguieron rápidamente. El impacto de estos bloques en los países que lo impusieron fue devastador. En septiembre de 2020, los noticieros de CNN informó que el 60% de las empresas cerradas durante el confinamiento nunca volverían a abrir. Los gobiernos impusieron diferentes medidas, con éxito variable, para garantizar que nadie se quedara sin hogar, incluso si no podían pagar el alquiler por perder sus trabajos debido a los cierres. Un área de la sociedad que experimentó un cambio profundo pero inesperado fue la Iglesia, la religión organizadas. Y ese cambio, incluso ahora, unos años después de que todo comenzó, todavía se siente. Las cosas no han vuelto a la normalidad. Hoy le pedí a mi compañero Pedro Merino que nos hable sobre las iglesias en el siglo XXI. La iglesia pospandemia, que es cómo se ve el futuro y qué podemos hacer los creyentes en esta nueva realidad en la que todos nos encontramos. Gracias, Luis. Definitivamente estamos en una nueva realidad, como tú dices. Las cosas no han vuelto a ser como eran antes y probablemente nunca lo harán. En cambio, simplemente hemos logrado una nueva normalidad. No creo que la mayoría de las personas estén realmente conscientes de cuánto impacto estos bloqueos impuestos por el gobierno en la vida espiritual de todos. Ciertamente la mayoría de los miembros laicos no lo saben. En agosto de 2020, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos emitió una entrevista con David Kinnaman. Kinnaman es presidente del Grupo Brana, una organización de investigación cristiana muy conocida. En ese momento, Kinnaman predijo que hasta 1 de cada 5 iglesias cerraría permanentemente debido a los bloqueos. Vaya, ¿dio alguna razón por eso? Bueno, reconoció que al principio las iglesias manejaron las cosas bastante bien. Sin embargo, a medida que continuaron los bloqueos, las cosas cambiaron. Aquí hay una cita de Kinnaman que me gustaría leerla, explicando el impacto en la estructura organizacional que tuvieron los bloqueos. Dice: las interrupciones relacionadas con las donaciones, y tal vez incluso tan importantes para todos eso, es que incluso para aquellas iglesias que han reabierto, están viendo aparecer un número mucho menor de personas. Entonces simplemente reabrir una iglesia no soluciona los desafíos económicos subyacentes que podría tener. Entonces, incluso cuando las órdenes de cierre comenzaron a suavizarse, las iglesias descubrieron que las personas simplemente no regresaban a la iglesia. Obviamente esto tiene un gran impacto en la propia organización. Él dijo, están reconociendo que las relaciones que pensaban que eran mucho más profundas con las personas, en realidad no eran tan profundas como esperaban. Eso casi suena acusatorio, como si la gente le estuviera fallando a las iglesias en la hora de necesidad de las iglesias. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo sí. Yo diría, sin embargo, que la falla no fue parte de los miembros de la iglesia, sino de parte de los líderes de la iglesia. Cuando el mundo está experimentando desarrollos sin precedentes, es precisamente cuando los líderes espirituales necesitan dar un paso al frente y ser líderes. Y sin embargo, ¿qué vimos realmente suceder una y otra vez? El silencio de los líderes de las iglesias, en lugar de brindar el apoyo a las personas por el bien de ellos y de sus familias. Exacto. En una hora en que la gente necesitaba un liderazgo piadoso, este liderazgo guardó silencio. En el mejor de los casos no comprendían la responsabilidad que recaía sobre ellos.
En el peor de los casos no querían aceptar esa responsabilidad, se quedaron en silencio, se conformaron. Clifford Hill escribió un libro sobre ese mismo tema titulado La Iglesia post-pandemia. Me gustaría leer su evaluación de la situación y creo que explicará por qué, una vez que las iglesias abrieron nuevamente, tantas personas dejaron de asistir. El asalto prolongado de la pandemia y las muchas semanas de encierro claramente estaban cobrando un precio inmenso en las poblaciones de todo el mundo. En Gran Bretaña, se dijo que el cierre de las escuelas y la interrupción de la educación estaban causando problemas de salud mental generalizados entre los niños de todas las edades, desde preescuela a estudiantes universitarios. Toda una generación sufría no solo la interrupción de su aprendizaje formal, sino también de su socialización y capacidad para interactuar con otros a nivel personal, cuyo efecto probablemente sería duradero. Una amplia gama de problemas imponía demandas increíbles a los líderes de la nación, que requerían valores morales y espirituales, así como habilidades políticas y económicas. Si alguna vez hubo necesidad de un liderazgo sobresaliente, es la Iglesia. Seguramente fue hoy. El silencio de los líderes de la Iglesia de todas las denominaciones sobre el tema espirituales más importantes del día fue simplemente increíble. En generaciones anteriores buscar la ayuda de Dios habría sido la primera reacción a una plaga. Seguramente incluso a nuestra sociedad secular dominada por humanistas debería haber alguna voz de la Iglesia como representante institucional de Dios en la nación. ¿Y fuimos testigos de eso? Lo que tendemos a olvidar es que las iglesias son un gran negocio, así de simple. Pueden autodescribir su misión como el negocio de salvar almas, pero para la gran mayoría, el resultado final, el resultado financiero final, sí tiene una influencia. Bueno, lo hemos visto repetidamente. Ministros, sacerdotes, rabinos, todos los que reciben un cheque de pago de una organización religiosa tienen un interés personal en mantener el statu quo. Es por eso que es muy raro encontrar un empleado de la Iglesia que esté dispuesto a tomar una posición pública por una nueva luz. Y el soborno ha sido un problema conocido en la Iglesia desde... Bueno, si somos honestos, siempre ha sido un problema. En junio de 2020, Stephen Cotterill fue ascendido a nuevo arzobispo de York. Esa es una posición muy importante en la Iglesia de Inglaterra, solo superado por el arzobispo de Canterbury. Sí, he oído hablar de él. Es bastante conocido por sus puntos de vista ambientales y su teología bastante liberal. Bueno, en noviembre de 2020, los bloqueos en la mayoría de los países se estaban relajando, pero el impacto financiero en las iglesias ya se estaba sintiendo. Cotterill anunció ese mes lo que llamó una visión para la Iglesia de Inglaterra en la década de 2020. Dijo que sería centrado en Cristo y moldeado por Jesús. Más simple, más humilde y más audaz. Eso no suena tan mal. Eso debería ser todas las iglesias. ¿Cuál es el truco? Sabes que habrá uno, ¿no? Llámame cínico, pero sí. Entonces, ¿cómo se transfirió esta transferencia de nobles a elevados y nobles al mundo real? Bueno, en febrero de 2021 se dieron a conocer más detalles. Vengan a conocer esta llamada visión centrada en Cristo, en forma de Jesús, más simple y más humilde y más audaz. Se tradujo en reformas financieras, que quitaron los subsidios a las parroquias pobres y redujeron la cantidad de clérigos empleados a nivel local. Al mismo tiempo, canalizó esos nuevos recursos disponibles hacia puestos gerenciales. Entonces, apartándose del creyente común mientras empluma el nido de los líderes, ¿por qué no me sorprende? Bueno, de nuevo, las iglesias son un gran negocio. No deberíamos sorprendernos cuando el liderazgo se enfoca más en la preservación de la organización que en las necesidades genuinas de sus feligreses. Y creo que muchas personas se están dando cuenta de eso. Y es por eso que después de los cierres tantas personas se negaron a regresar a la iglesia. Bueno, seamos honestos. No deberíamos sorprendernos de que las iglesias no hayan hecho frente a los dictados del gobierno. Cuanto más nos acerquemos al final, más las iglesias caídas vociferarán la agenda de la serpiente. Incluso ahora, las iglesias citan a Romanos 13 para apoyar su adhesión a los mandatos del gobierno, incluso cuando el gobierno esté equivocado. Romanos 13, versículos 1 y 2 dice: que toda alma esté sujeta a las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad sino de Yahuwá, y las autoridades que existen son designadas por Yahuwá. Por tanto, el que resiste a la autoridad resiste la ordenanza de Yahuwá, y los que resisten traerán juicio sobre sí mismos. Sí, soy consciente de que las organizaciones citarán Romanos 13 para presionar a sus miembros a cumplir con el gobierno, pero solo porque se cita de esa manera no significa que los mandatos gubernamentales deban reemplazar la voluntad revelada de Yahuwá. Mira a los tres dignos. Nabucodonosor había dejado claro que al sonido de la música todos debían inclinarse.
Sadrach, Mesach y Abed negaron. Podría haber argumentado que estaban sujetos a las autoridades gobernantes, pero sabían que la autoridad de los gobiernos humanos termina cuando contradicen el gobierno divino. No tenemos tiempo para leer todo el pasaje, pero sigamos adelante y leamos el siguiente versículo, Romanos 13:3. Porque los gobernantes no son terror para las buenas obras, sino para las malas. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz lo que es bueno y tendrás alabanzas de los mismos. Básicamente, cumplir la ley. Haz lo que es bueno, no te meterás en problemas con los gobernantes, a menos que los gobernantes estén tratando de hacer cumplir una ley que contradice la ley de Yahuwah. Eso es cierto. Entonces, volviendo al tema, con las iglesias cerrando, tantas que nunca reabrirán, ¿en dónde deja eso a los creyentes hoy? Bueno, dudo seriamente que la mayoría de los cristianos que dejan de asistir a la iglesia ahora sean ateos de repente. El hecho de que no hayan regresado a la iglesia no significa que ya no sean creyentes. Tampoco significa que alguna gran persona mala en la iglesia lastimó sus sentimientos. Creo que con demasiada frecuencia a los líderes de la iglesia les gusta culpar a las personas. 1. A los demás miembros por no ser como Cristo, y 2. Sobre el creyente que se fue por ser tan débil en la fe que él o ella se iría por eso. Cuando la realidad es que muy pocas personas dejan de ir a la iglesia solo porque les hirieron los sentimientos. Por lo general se trata de un cambio de creencia. O dejan de asistir porque han perdido la confianza en el liderazgo de la iglesia, que parece estar más interesada en su propia supervivencia que en el trabajo especial que Yahuwah les ha asignado. Eso ciertamente se puede ver en muchas de las iglesias que permanecieron en silencio sobre las crisis durante los cierres. ¿Dirías que muchas personas hoy en día están desilusionadas con la iglesia? Ciertamente alguna iglesia intervinieron y ayudaron, pero eso es de forma local e individualizada. En general, durante la crisis de los últimos años, las iglesias en general permanecieron en silencio y, si estamos dispuestos a ser brutalmente honestos, impotente. ¿Crees que muchas personas están desilusionadas con la forma en que todo esto se desarrolló en las diversas organizaciones y denominaciones? Oh, absolutamente. Si alguna vez hubo un momento para un liderazgo sólido, espiritual y práctico, ha sido durante esta crisis. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la Iglesia parecía más centrada en su supervivencia colectiva que en los individuos que pueblan sus bancas. El mensaje desde el púlpito siempre ha sido: estamos aquí para ti. El cuerpo de Cristo está aquí para ustedes y nosotros, como líderes localizados que representan el cuerpo de Cristo, también estamos aquí para ustedes. Pueden confiar en nosotros. Pero cuando se aplicó la presión, cuando se encendió el calor, por así decirlo, los líderes con demasiada frecuencia permanecieron en silencio. Las iglesias cerraron y su debilidad interna se reveló. No puedes construir confianza sobre eso cuando en una crisis tu fe es traicionada. Entonces, ¿qué ves, en tu opinión, del cambio a seguir? ¿Qué traerá el futuro? Bueno, creo que Yahuwah está levantando una nueva iglesia. Una que circunnavegará las viejas instituciones, una que lo mirará a él como su líder. Esta nueva iglesia no estará cerrada a la antigua. Supongo que podría llamarse clero profesional, pero muy pocos de ellos querrán asociarse con ella. ¿Estás hablando de una nueva denominación real? No, estoy hablando de una comunidad de creyentes que sigue al Cordero por donde quiera que él vaya. No miran a los humanos para que les digan qué creer, porque tienen su propia conexión individual con Yahuwah. Ellos miran a él y al Cordero como su guía, y muchos de ellos, por las circunstancias, tendrán que caminar solos ante los ojos humanos. Pero todo será parte de esta comunidad de creyentes. La iglesia del primogénito. Recuerden que la palabra traducida al inglés, hindi, árabe, etc., como iglesia, en realidad no significa iglesia, según nuestra definición moderna de la palabra. ¿Cuál es la definición moderna de la palabra iglesia? Bueno, normalmente hoy en día se refiere a una organización, una denominación. Así es, pero la palabra original es en realidad eclesia. Imprimí la definición aquí del nuevo diccionario ampliado de Strong. Leamos lo que dice. Significa literalmente un llamado. Dice, esta palabra hace hincapié en un grupo de personas llamadas para un propósito especial. Designó la nueva sociedad de la cual Yahushua fue el fundador, siendo como era una sociedad unida por los lazos espirituales más estrechos y totalmente independiente del espacio terrenal. Yo creo que estos creyentes que no han regresado a las organizaciones que se aferran al error están precisamente donde Yahuwah los quiere. Él tiene un plan para esta última generación de creyentes, y no será en las iglesias caídas que componen a Babilonia. Este es un mandato para estos últimos días. Vayamos a Revelaciones 18, versículos 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía una gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con potente voz, diciendo: «¡Cayó, cayó la gran Babilonia!
se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades». Babilonia son todas las organizaciones religiosas que han rechazado el avance de la luz y han optado por aferrarse al error. Pero la profecía revela que llegará el día en que Babilonia será castigada. La orden divina es salir de Babilonia. Ahora muchas traducciones modernas traducen el versículo 4 como una invitación. Salid de ella, pueblo mío. Pero la traducción que acabas de leer es más precisa. Esta no es una invitación para dejar una iglesia caída y unirse a otra. Este es un mandato divino, un decreto real. Huid de ella, pueblo mío. Y cuando lo hagamos, cuando obedezcamos ese mandato divino de dejar atrás las instituciones humanas para seguir solo la voz de Yahuwah, Él nos guiará y protegerá. En Camino a conocerte la luz se aclara. En Apocalipsis capítulo 7, Juan vio un ángel subir por el este con el sello de Yahuwah. Juan luego continúa afirmando que el número de creyentes que escuchó que fueron sellados fue 144.000. Claramente, el sello de Yahuwah es algo por lo que todo hijo de Yahuwah debe esforzarse, pero hazlo. ¿Sabes qué es el sello de Yahuwah y qué trae? El sello de Yahuwah, en su más básico, es una promesa de protección espiritual. Permite al portador morar en el secreto, lugar del Altísimo, para habilitar bajo la sombra del Todopoderoso. Y la noticia verdaderamente emocionante es que este precioso don espiritual está disponible para todos. Aprenda más sobre el regalo de Yahuwah a la última generación. Busque el vídeo titulado Seal de Yahuwah, promesa de protección. Una vez más, eso es sello de Yahuwah, promesa de protección. Puede encontrar vídeos de WLC en una amplia variedad de idiomas en nuestro sitio web o en YouTube. Durante los confinamientos, cuando tanta gente estaba atrapada en casa sin nada que hacer, hubo un verdadero boom de memes, burlándose de varios aspectos de nuestra experiencia común. Uno que me quedó grabado fue un meme muy simple, sin imágenes, solo blancas letras, caracteres sobre un fondo negro. Decía: «Que vivas en tiempos precedentes». Eso es genial. Cuando estás luchando por tiempos sin precedentes, la previsibilidad de la normalidad es algo que extrañas. Y definitivamente estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Y una advertencia justa: estos tiempos sin precedentes continuarán hasta el regreso de Yahushua. Yahuwah usa el caos para despertar a la gente a las realidades eternas. Es verdad, cuando las cosas son normales, tendemos a acomodarnos en nuestras pequeñas y cómodas rutinas. Es cuando la vida se vuelve caótica que estamos más abiertos a nuevas ideas y más inclinados a acudir al Padre en busca de ayuda. Tenemos motivos ocultos. No dice mucho de nuestros personajes. No, pero aún así el Padre puede usar eso para traernos hacia Él. Volviendo a lo que discutimos en nuestro último segmento, ahora es el momento excelente para aprender qué constituye la verdadera adoración. Si su iglesia nunca volvió a abrir, no empiece a comprar una nueva. Ahora es un momento excelente para alejarse de Babilonia. Y si te sientes desilusionado con la forma en que tu iglesia manejó la crisis de los últimos años, eso muy bien podría ser el Espíritu Santo alejándote de las estructuras corruptas. No los necesitas para apuntalar tu fe cuando tienes al Padre mismo. Estás hablando de la iglesia en el hogar. Mi familia y yo, como sabes, ahora somos una iglesia en casa, pero debo admitir que cuando lo discutimos por primera vez, la idea me pareció un poco abrumadora. En una iglesia puedes ir, sentarte en un banco y escuchar a otra persona predicar. Puedes sentarte y escuchar a varios líderes hablar sobre la lección, mientras tus hijos tienen sus propias lecciones apropiadas para su edad en un sector aparte. Pero cuando decides tener una iglesia en casa, toda esta responsabilidad, mantener la atención de los niños comprometida, enseñar a hacer que sea interesante, recae sobre ustedes y su cónyuge. No puedes simplemente descansar y pasar la responsabilidad a otra persona. Supongo que es más fácil si solo eres tú, pero si tienes una familia puede ser muy difícil. Bueno, no me apresuraría a asumir que es más fácil si estás solo. Cierto, no es responsable enseñarle a otra persona, pero parte de lo que esperamos como experiencia de adoración es adorar en presencia de otros creyentes. Si no tienes a nadie más con quien adorar, puedes sentirte emocionalmente que falta algo. ¿Es la adoración si todo lo que estás haciendo es sentarte en la mesa de tu cocina leyendo la Biblia? Ese es un buen punto. Supongo que todos hemos llegado a confiar en estos elementos externos.
Los compañeros de adoración, la música altisonante, el impresionante edificio, las hermosas ventanas y las estatuas, etcétera, etcétera, para darnos un sentimiento de humilde adoración. Pero eso no es realmente donde Él está, ¿verdad? No. No sabemos si antes del tabernáculo en el desierto los verdaderos creyentes de Yahuwah alguna vez tuvieron un edificio dedicado exclusivamente a la adoración. Ciertamente, Adán y Eva y sus descendientes inmediatos, incluyendo Abraham, Isaac y Jacob, todos formaban una iglesia en el hogar. E incluso cuando tenían el tabernáculo, los hijos de Israel no se apiñaban alrededor de él, esforzándose para escuchar a Moisés dar un sermón cada semana. Puedes imaginarlo. Millones de personas se aglomeran lo suficientemente cerca como para escuchar a un hombre sin micrófono ni megáfono predicar durante 1 hora. Pero tienes razón. Incluso con el tabernáculo, todos seguían yendo a la iglesia en casa. Tenemos un comando muy claro sobre eso. Vayamos a Éxodo 16, versículos 27 al 30. Aquí es cuando Yahuwah les dio maná y les dijo que lo recogieran durante 6 días. Pero en el 6º día debían recoger el doble, porque no se daría nada en Sabbat. Esto fue para enseñarles a la gente de una manera muy real a ahorrar el Sabbat. Y lo interesante aquí era que además de no hacer ningún trabajo, debían quedarse en casa. Quedarse en casa estaba implícito en el mandato de abstenerse de trabajar. Conocemos la historia. Algunas personas salieron el Sabbat y trataron de reunirse de todos modos. Leamos lo que pasó. Aconteció que algunos del pueblo salieron al 7º día a recoger, pero no hallaron. Y Yahuwah dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo te niegas a guardar mis mandamientos y mis leyes? Vean, porque Yahuwah os ha dado el día de reposo. Por eso os da en el 6º día pan para 2 días, que cada uno permanezca en su lugar, que nadie salga de su lugar en el 7º día. Así el pueblo descansó en el 7º día. Inicialmente puede que no se sienta como la experiencia de adoración a la que están acostumbrados, a quedarse en casa, en lugar de ir a una estructura de iglesia elegante, pero en realidad está más cerca de la intención original de adoración de Yahuwah, que era simplemente la comunicación entre el alma individua y él mismo. Y no solo en los tiempos del Antiguo Testamento, también en los tiempos del Nuevo Testamento. Escucha esto. Es Hechos 16, versículo 13. Y en el día de reposo salimos de la ciudad en la orilla del río, donde se acostumbraba a hacer la oración, y nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían ahí. Así que reunirse en la naturaleza, junto al río, era una práctica habitual de los primeros creyentes. Sin embargo, para la mayoría de los creyentes modernos, es una experiencia completamente nueva e incluso incómoda. Es tan diferente de lo que estamos acostumbrados que casi puede parecer que no es verdadera adoración. Hablemos de las formas en que podemos hacer que la adoración sea especial y significativa, incluso cuando estamos adorando en casa. Es interesante que hayas dicho que la iglesia en el hogar puede ser una experiencia incómoda al principio, y tienes razón. Sin duda esa también fue nuestra experiencia. Pero luego nos dimos cuenta de que eran todos los aspectos externos en los que habíamos estado confiando para que se sintiera adorable. Hermosa música. ¿Escuchar a alguien predicar un sermón? Eso, pero también arreglarse, ir al lugar al que no vamos todos los días, o una comida especial, usar ropa que normalmente no usamos a diario. Pero cada una de estas cosas también hizo que el día fuera una carga. Si somos estrictamente honestos, después de una larga semana de trabajo, tener la casa en perfecto estado, la ropa perfecta y la comida lista antes de las horas sagradas del Sabbat fue estresante y difícil y agotador. ¿Cuántas veces no se hizo a tiempo, por lo que no se encontró trabajando en el Sabbat de todos modos, tratando de terminar lo que no pudo hacer durante la semana? Tienes que cambiar toda tu definición de lo que es la adoración, ¿no es así? Bueno, creo que es más exacto decir que tienes que volver a la definición original de adoración. Después de que comenzamos la iglesia en casa y aprendimos cómo volver a la adoración verdadera, mi esposa confesó que especialmente cuando nuestros hijos eran pequeños, los sabbats habían sido tan difíciles para ella que secretamente los temía. No porque no amaba a Yahuwah o el Sabbat, sino porque la comprensión tradicional de lo que constituía la adoración adecuada hacía que el día fuera completamente agotador para ella. Por supuesto ayudé, pero el punto es que estas tradiciones artificiales de lo que hemos llegado a equiparar con adoración están muy alejadas de la adoración bíblica verdadera y pura. Entonces, ¿qué es la adoración verdadera? ¿Cómo podemos lograr eso en casa y ya sea con nuestras familias o solos? Bueno, toma tu diccionario y busca la palabra adoración, y mientras haces eso, voy a buscarlo en el diccionario bíblico, para ver cómo se define adoración. Dice: principal y eminentemente el acto de rendir honores divinos al Ser Supremo
o la reverencia y el homenaje que se le rinda en ejercicios religiosos, consistentes en adoración, confesión, oración, acción de gracias y similares. En la primera lengua hebrea, la palabra es shaka. Nótese el énfasis en la segunda sílaba. Dice shaka. Representa el acto de inclinarse en homenaje por parte de un gobernante inferior ante un gobernante superior. Es el término común para venir delante de Yahuwá en adoración. Una de las palabras griegas que se traduce al español, etcétera, como adoración, también significa postrarse. Otra palabra griega significa reverenciar o mostrar piedad, mientras que otra significa servir o ministrar a Yahuwá. En cualquiera de estos hay incluso un indicio de adoración que requiere a un grupo seguir un orden de servicio moderno en un edificio particular apartado para el culto. No. Entonces lo primero que debemos recordar, la adoración es rendir homenaje a Yahuwá como nuestro amoroso Padre y Creador. Esto puede ocurrir en su sala de estar, de rodillas junto a su cama, con su Biblia en la mesa de la cocina o sobre una manta en un parque. El punto importante no es tu entorno, sino lo que está pasando en tu corazón. Eso es lo que ve Yahuwá. Por eso creo que es importante usar las horas sagradas para construir nuestra relación personal e individual con Yahuwá. Sí, tratamos de tener devociones personales durante la semana, pero el Sabbat es apartado y especial, porque Yahuwá te ha citado a pasar ese día con él. Combina un mandato de no trabajar con un mandato de adorar activamente. ¿Pero cómo se ve eso? Digamos que tiene una familia, niños. ¿Cómo se ve eso en casa? Tradicionalmente, la forma en que mi esposa y yo fuimos criados, creíamos que para mostrar reverencia a Yahuwá debíamos ponernos nuestras mejores ropas. Pero eso requiere mantenimiento, planchado, preparación, que puede ser agotador al final de una larga semana. Entonces, para que el Sabbat sea un verdadero descanso, que te permita concentrarte en tu tiempo con él, está bien vestirse de manera muy sencilla y limpia. La mayoría de los cristianos hoy van a sus iglesias porque les gusta vestirse elegantes y fijarse o hacer comparaciones con otros. Descansar lo suficiente la noche anterior para estar bien descansado durante las horas sagradas es más importante que quedarse despierto hasta tarde para planchar una camisa de vestir o un vestido, etc. Absolutamente. Nuestras prioridades se tuercen cuando seguimos las tradiciones humanas. Es interesante. Cuando se trata de la adoración, ciertamente puedes escuchar un sermón si lo deseas, o puedes elegir un tema de las Escrituras y buscar los versículos a lo largo de la Biblia. Elige algo que edifique la fe, como la bondad amorosa de Yahuwá o su disposición a ayudar, o incluso el tema de la fe en sí. Pueden entretejer historias bíblicas para los niños que ilustren estos aspectos del carácter divino. A mis hijos les encantan los cuestionarios bíblicos. Les hacemos preguntas y si no saben la respuesta tienen que buscarla. Es divertido y aprender mientras se divierten. Y esto no tiene que ser sentados en sillas incómodas. Si el clima lo permite, sácalo fuera. Llévalo a la naturaleza, camine a la naturaleza. Ve la maestría de Yahuwá como artista. Siempre es rejuvenecedor. Sí, puedes sentir una conexión real con Yahuwá en la naturaleza que es difícil de sentir rodeado de edificios, pavimento, cemento. Llevar una merienda sencilla que hayan preparado el día anterior y agradecerle al Padre por su sustento y paz en familia. Supongo que lo que quiero enfatizar a nuestros oyentes es que no hay una forma correcta de adorar en casa o solo si estás solo. Sé que al principio puede ser intimidante, fue para mí, y soy un orador público experimentado. El punto es comunicarse con su Creador. Una cosa que mi familia realmente disfruta es tomarse el tiempo para recordar y reconocer las bendiciones que hemos recibido durante la semana. E incluso puedes hacer esto si estás solo. Obtenga un cuaderno y anote las oraciones contestadas o las bendiciones que ha experimentado. Es una experiencia increíble que aumenta la fe hacer un seguimiento de tales cosas. Eso es genial y hermoso a la vez. Además, los sabbats, especialmente para los mayores, son un momento maravilloso para profundizar en busca de más luz. ¿Hay tanta profundidad en las Escrituras? Todavía estaremos descubriendo nuevas verdades a lo largo de la eternidad. Pasar las horas del Sabbat en un estudio profundo de la Biblia, solo o con otros, es increíblemente gratificante. Y no necesita un pastor, un sacerdote, un rabino o un imán para que le interprete las Escrituras y decirle qué creer. Creo que esta es una de las creencias más grandes y dañinas que hemos absorbido de las religiones organizadas. Cristo, justo antes de Getsemaní, hablando a los discípulos, él dice:
Tengo mucho más que decirte, más de lo que ahora puedes soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No hablará por su cuenta, solo hablará lo que oiga, y os hará saber lo que está por venir. Está en Juan 16, versículos 12 y 13. Ese Espíritu de la verdad, el propio Espíritu de Yahuwah que debe enseñarnos. No necesitamos que los humanos lo hagan. Claro, pueden presentarnos nuevas ideas, pero cuando se trata de convencer a nuestros corazones de la verdad contra el error, ese es el trabajo del Espíritu Santo, no de cualquier ser humano. Muy cierto. Tenemos una serie de artículos y vídeos de 3 partes en nuestro sitio web que contiene mucha información sobre la necesidad de abandonar las religiones organizadas. Todas ellas. Y los detalles de cómo adorar en casa, ya sea en grupos pequeños, solo con su familia o solo. Me gustaría animar a nuestros oyentes a buscar esa serie. Se llama Salid de ella, pueblo mío. Ahora me gustaría dedicar nuestros últimos minutos a un pasaje muy importante de las Escrituras. Está en Isaías 58, versículos 13 y 14. Todo el capítulo es muy bueno. El versículo 11 promete que Yahuwah os guiará continuamente. Todo es muy alentador, pero me gustaría que leyeras los 2 últimos versículos. Combina exactamente lo que es la adoración verdadera y contiene una promesa muy hermosa para aquellos que en estos últimos días escuchen el llamado a huir de Babilonia. Si apartas tu pie del Sabbat, de hacer tu voluntad en mi día santo y llamar al Sabbat una delicia, el día santo de Yahuwah honorable, le honraréis no andando en vuestros propios caminos, ni encontrar tu propio placer, ni hablar tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Yahuwah, y te haré cabalgar sobre las altas colinas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre. La boca de Yahuwah ha hablado. Vivimos en una época verdaderamente sin precedentes, pero no debemos temer. Yahuwah sabía del caos que ocurriría durante los últimos días y está levantando un pueblo que seguirá su guía. No a un ser humano, sino seguir a Yahuwah directamente. Tenemos ante nosotros la oportunidad de tranquilizar a las personas con un mensaje del amor de Yahuwah por los pecadores y el reino venidero, como nunca antes. Hagámoslo. Sigamos al Cordero donde quiera que nos guíe, porque ahí es donde estamos más seguros y felices, haciendo la voluntad de Yahuwah. Nutrición para la mente y conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado si Yahuwah es verdaderamente el mismo ayer, hoy y mañana? ¿Por qué se permitiría la poligamia en tiempos bíblicos? Después de todo, dado que Israel comenzó como un teócrata, con Yahuwah como su rey, ¿por qué no lo prohibió simplemente? Es una pregunta justa y que necesita ser respondida, especialmente porque algunos creyentes hoy, al buscar verdades olvidadas en el Antiguo Testamento, afirman que la poligamia debería ser permitido porque es bíblico. Pero realmente, la verdad en que la ley de Moisés registrada en Levítico 18 en realidad no prohibir la poligamia. La verdad es la verdad independientemente del siglo en que se encuentre o de la cultura en la que se encuentre. Nacimos, y la ley divina trasciende todas las diferencias culturales. Si a ti te gustaría, para obtener más información, escuche el programa de radio llamado La Poligamia y la Torá previamente. Los programas de radio transmitidos se pueden escuchar en nuestro sitio web de worldslastchange.com y en YouTube. Esto es La Poligamia y la Torá, porque Yahuwah es el mismo ayer, hoy y siempre. La pregunta de hoy a nuestro email diario proviene del país que desarrolló el primer traje espacial para astronautas en 1935. Vaya, no sabía que la exploración espacial había llegado a tal punto en los años 30. Pero bueno, sí. En realidad Alemania estaba muy interesada en desarrollar nuevas formas de vuelo. Voy a ir con Alemania. ¿A la Unión Soviética? No. ¿Estados Unidos? Ahora solo estás adivinando. Bueno, obviamente. Entonces, ¿qué país desarrolló el primer traje espacial para astronautas? Lo creas o no, fue España. Nunca lo hubiera adivinado. Sí, interesante, ¿no? Bueno, Juan Pablo de Málaga tiene esto que decir. ¿Qué piensas del hecho de que algunas personas parecen vivir una vida encantada a pesar de que son pecadores? Específicamente parece que Yahuwah los bendice y ni siquiera son creyentes. Mi cuñado ni siquiera pretende ser cristiano y sin embargo parece que todo en la vida siempre le favorece. ¿Por qué Yahuwah bendecirá a alguien como él? Interesante pregunta. Creo que todos nos hemos preguntado eso antes. Puede que no todos poseemos el coraje que Juan Pablo tiene para ponerlo en palabras, pero es una pregunta justa. La respuesta creo se encuentra en el Sermón de la Montaña. Vayamos a los versículos 5 de Mateo. Comienza en el versículo 43 y lea el resto del capítulo.
Dice: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan. Os usa y os persigue, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los demás? ¿Ni siquiera los recaudadores de impuestos lo hacen? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateos 5, 43, 48. Aquí Cristo vincula la perfección con hacer el bien a los demás, amigos y enemigos por igual. ¿No crees que esto sugiere que Yahuwá aprueba el pecado? Para nada. Así es como nosotros como pecadores pensamos. Razonamos: mostraré favor a mis amigos, ayudaré a los que me gustan, aceptaré a aquellos cuya teología esté de acuerdo con la mía. Pero piénsalo, si Yahuwá retuviera sus bendiciones de los pecadores, no tendría a nadie para bendecir. Supongo que eso es cierto. Tendemos a clasificar los pecados considerando algunos más ofensivos que otros. Y, por supuesto, mis pecados nunca son tan atroces como los tuyos. Yo diría que al revés. Yahuwá hace que sus bendiciones generales estén disponibles para todos, para la supervivencia de la raza humana. Pero más que eso, ese punto llega al corazón mismo del mensaje del Evangelio. Vaya a Romanos 5, versículos 6 al 8, ¿qué dice? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios, porque apenas morirá alguno por un justo, sin embargo tal vez alguien se atreva a morir por un buen hombre. Pero Yahuwá demuestra su propio amor para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Hablamos de la gracia divina, pero la mayoría de la gente lanza la palabra sin saber realmente la definición. Gracia se define como un favor inmerecido o inmerecido. Todos hemos estado en el extremo receptor de las bendiciones de Yahuwá y hasta el último de nosotros esas bendiciones no han sido merecidas. ¿Recuerdas la parábola de Cristo del trigo y la cizaña? Hay una lección que aborda este tema en esa parábola. Echémosle un vistazo. Creo que está en Mateo 13. ¿Quieres la parábola completa? Claro, pongámoslo en contexto. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y fue. Pero cuando el grano había brotado y producido una cosecha, entonces apareció también la cizaña. Vinieron pues los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le dijeron: ¿quieres entonces que vayamos y los recojamos? Recoges la cizaña, también arrancas con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y en el momento de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Mateo 13, 24-30. Una vez más, Yahuwá bendice a todos, o la raza humana no sobreviviría. Pero como revela esta parábola, se acerca el momento en que tendrá lugar una separación. Sin embargo, hasta entonces ambos pueden crecer y se les permite crecer juntos hasta la cosecha. Con la única excepción de Yahushua, cada ser humano que ha vivido alguna vez ha recibido la gracia divina. Un favor inmerecido e inmerecido. Y si nosotros, siendo los recipientes de bendiciones tan ricas e inmerecidas, ¿cómo podemos enfadarnos cuando Yahuwá bendice a otros que son igualmente inmerecidos, aunque posiblemente en otras áreas? Sí, es un buen punto, lo entiendo. Esto no significa que a menudo no haya consecuencias por las malas decisiones. Por ejemplo, en las Escrituras tenemos todos estos relatos muy precisos de las vidas de seres humanos falibles y las consecuencias de sus malas decisiones. Las Escrituras no fueron escritas para halagar a nadie. Podemos ver, por ejemplo, en la vida de David las consecuencias de sus malas decisiones. Sí, él era un hombre conforme al corazón de Yahuwá, pero también cometió muchos errores. Y pagó un alto precio por esos errores. Lo hizo. Dije en otro programa que David tuvo 8 esposas, pero en realidad las Escrituras solo nombran a 8 de sus esposas. Lo busqué. De hecho tenía más y mira lo que le hizo a su familia. Uno de sus hijos violó a una media hermana. El hermano de pura sangre de esa hermana, Absalón, mató a su medio hermano, que había violado a su hermana, y luego lideró un golpe en un intento de arrebatarle el trono a su padre. Otro hijo igualmente luchó contra su medio hermano, Salomón, por el trono.
no eran un hogar feliz, y gran parte de esa infelicidad fue el resultado de experimentar las consecuencias de las malas decisiones de David, una de las cuales fue la poligamia. Pero si Yahuwah reservara sus bendiciones solo para los que no tienen pecado, ninguno de nosotros sería bendecido jamás. Así que seamos agradecidos por la gracia divina y no envidiemos a alguien que también es recipiente. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más, si puedes ser breve en su respuesta. Entonces hazme una breve pregunta. A ver, Sundar de la India dice: saludos hermanos en el nombre de Yahushua. Soy miembro de un pequeño grupo de estudio de la Biblia y hemos estado estudiando la vida de Cristo con el propósito de emularlo. Nuestra pregunta es esta: ¿cuál es la mayor diferencia entre Cristo y los cristianos de hoy? Qué pregunta tan perspicaz. Tendría que decir que la mayor diferencia entre el Salvador y sus seguidores hoy sería que Yahushua aceptó a los pecadores. Los cristianos tienden a juzgar a los pecadores. Vaya, esa es una acusación bastante seria, ¿no? Bueno, obviamente estoy generalizando. Algunos de los seguidores de Cristo son las personas más amorosas y amables que desearías conocer. Sin embargo, hay una tendencia entre muchos cristianos a juzgar y rechazar a los pecadores, o a aquellos que son vistos como pecadores, que es exactamente lo contrario de cómo actuó Yahushua. Sí, una de las principales quejas que los fariseos tenían contra él era que aceptaba a los pecadores. Querían que rechazara a los pecadores como ellos lo hicieron. Es solo orgullo, hace que el corazón caído se sienta mejor consigo mismo. Ese pobre vagabundo de ahí, a nuestros propios ojos podemos vernos como superiores. Es divertido y triste al mismo tiempo. Es verdad, y hay que preguntarse cuánto daño se ha hecho a la causa de la verdad. Porque digamos, los padres repudian a un niño que es gay, o tal vez no lo repudian por completo, pero se aseguran de decirles: te amo, pero es tu pecado lo que no puedo aceptar. ¿Hay algún lugar en los evangelios donde se registra que Cristo dijo eso a los pecadores y acudían a él? No me imagino verle diciendo a la mujer sorprendida en adulterio: te amo, es tu pecado lo que odio. O a Zacarías: te amo, Zacarías, pero no puedo ir a comer a tu casa hoy. Si lo hubiese hecho daría impresión de que apruebo tu profesión. O te amo, pero es tu pecado lo que rechazo. ¿Cuántos pecadores habrían venido a Cristo si él hubiera andado hablando así? Bueno, lo que he notado es que a menudo los cristianos de hoy hacen todo lo posible para decirle eso a alguien que consideran pecador y lo llaman testimonial, pero fue el amor y la aceptación de Yahuwah, y así se ve en el amor y la aceptación de Yahushua lo que trajo a los pecadores. Y ni siquiera son cosas importantes como la homosexualidad. Los cristianos tienden a rechazar a todos los que no están de acuerdo con su conjunto individual de creencias. Tal vez una pareja esté convencida de que deben llevar un estilo de vida vegano. Juzgar a los cristianos que comen carne como los mundanos. Si eres conservador, todo lo que no está a la altura de tus estándares se descarta como mundano. Y funciona al revés también. Tal vez un cristiano no vea nada malo en usar joyas. Ver a otro cristiano que elige abstenerse de usar joyas con demasiada frecuencia conduce a la suposición desdeñosa de que el otro cristiano es legalista y está tratando de llegar al cielo al negarse a usar joyas. El punto es: no juzgues. Sí, ese es nuestro lugar. No es nuestro trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es convencer, no la nuestra. Como cristianos tenemos el privilegio otorgado por Yahuwah de seguir al Cordero donde quiera que Él nos guíe, pero con demasiada frecuencia olvidamos que todos comenzamos en diferentes puntos, por lo que la forma en que yo soy guiado puede ser muy diferente de la forma en que ustedes son guiados. Pero nuestro destino es el mismo. Creo que otro privilegio otorgado por Yahuwah es la libertad de seguir nuestras propias convicciones personales. Por ejemplo, algunos cristianos muy sinceros y devotos creen que las mujeres deben cubrirse el cabello. Otros creen que tanto hombres como mujeres deben cubrirse el cabello, mientras que muchos no creen que sea necesario en absoluto. Y todos son igualmente devotos e igualmente comprometidos a seguir la verdad. Así es. La verdadera libertad religiosa, la verdadera libertad de conciencia nos permite a cada uno de nosotros seguir el Espíritu a medida que somos convencidos individualmente. Y como dijiste, puede parecer diferente porque todos comenzamos en diferentes puntos, pero es el mismo Espíritu que nos lleva a todos al mismo punto y final. Ninguno de nosotros es infalible. Mientras estudiamos, o debería decir, particularmente mientras estudiamos, todos somos propensos a cambiar nuestros puntos de vista a medida que nos llega más luz. Recuerdo un punto de doctrina que cuando me fue presentado por primera vez lo rechacé. La evidencia que apoyaba el cambio simplemente no me convenció. Aproximadamente 3 años después, la misma verdad volvió a mí y esta vez la acepté porque la evidencia presentada
era mucho más lógica y convincente. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si cuando la rechacé por primera vez mis hermanos cristianos me hubieran dado la espalda, sacudiéndose el polvo de los zapatos, por así decirlo, y me hubieran denunciado por rechazar la nueva luz? ¿Creen que me hubiera inspirado el deseo de mirarlo más a fondo? Difícilmente. Yo diría que las posibilidades serían que nunca querrás volver a considerarlo. Precisamente. Afortunadamente, el hermano que compartió esta luz conmigo tuvo la sabiduría de dejar la convicción al espíritu de Yahuwah. Oró por mí, ciertamente, pero siguió tratándome con bondad y respeto cristiano. No me descartó como perdido por no aceptar lo que él sabía en ese momento como verdad. Si dejamos el trabajo de convencer al Espíritu Santo, seremos libres para ser amables, amorosos y tolerantes. Y entonces seremos como Yahushua. No juzgan ni denuncian a los pecadores, sino acéptelos y derrame sobre ellos el amor del Padre. Bien dicho. Me gusta tu perspectiva. Tomaremos un descanso. Los dejamos con la promesa diaria con Laura Martínez. Bienvenidos amigos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. En la noche del 13 de agosto de 2014, Zhao Zihan recibió una terrible noticia. Su esposo había tenido un terrible accidente automovilístico. Zhao estaba desesperada por llegar al hospital, aterrorizada de que su esposo muriera antes de que ella pudiera verlo. En medio de su pánico, de repente pensó en Job. No importa lo que le pasó a Job, se mantuvo fiel a Yahuwah. Zhao determinó en ese momento que ella también permanecería fiel a Yahuwah, ya sea que él, inclinando la cabeza, oró: todas las cosas están en tus manos, y ya sea que haya o no alguna esperanza de que mi esposo se sane, te pido que evites que mi corazón te culpe. Deseo someterme a tus orquestaciones y arreglos y encomendar a mi esposo en tus manos. Después de entregarle el asunto a Yahuwah, Zhao sintió que la paz llenaba su corazón. En el hospital el médico trató de preparar a la familia para lo peor. Sus heridas son demasiado graves, explicó el médico. Si tiene la suerte de sobrevivir, tiene un 99% de posibilidades de tener muerte cerebral. Además tendrá que reunir 200.000 yuan para pagar su atención médica aquí. 200.000 yuanes era una inmensa cantidad de dinero. Eso es casi $30.000 y poco más de 25.000 libras. Incluso si Zhao pudiera reunir ese dinero, no habría garantía de que su esposo viviera. Incluso si lograba sobrevivir, las posibilidades de que tuviera muerte cerebral eran abrumadoras. Si él viviera y aún así permaneciera con muerte cerebral, ¿cómo podría ella cuidar a su esposo y seguir manteniendo a su hijo? Entonces de nuevo pensó en Yahuwah. Cuando a los hijos de Israel se les acabó la comida y el agua, Yahuwah proveyó para sus necesidades. Si Yahuwah pudo hacer eso por ellos, razonó Zhao, también puede cuidar de su familia. Pasó una semana y el esposo de Zhao aún no había recuperado el conocimiento. Un médico dijo que si su esposo no se despertaba en los próximos 2 días, tendría que ser trasladado a otro hospital para operarle del fémur. Si la cirugía, quedaría discapacitado permanentemente. Moverlo más la cirugía costaría otros 400.000. Eso es casi 60.000 o 50.000 libras, pero todavía no había garantía de que él viviera. Una vez más, Zhao se sintió abrumada. Amigos y familiares, sabiendo que había muy pocas posibilidades de que ella pudiera devolverles el dinero, se negaron a prestarle dinero. Zhao honestamente no sabía qué hacer o qué camino tomar, pero como se había convertido en una costumbre, derramó sus promesas a Yahuwah. Ella sintió que mientras siguiera confiando en Yahuwah, él continuaba guardándola y guiándola. Zhao regresó a casa para tratar de encontrar una forma de recaudar dinero. Inesperadamente, su tío accedió a prestarle algo de dinero. Entonces su hijo la llamó por teléfono y él le informó emocionado: «Papá está despierto. El médico dice que no hay que trasladarlo. Pueden hacer la cirugía aquí». Se presentó otro problema. Después de estar en coma durante tanto tiempo, había muchas posibilidades de que el esposo de Zhao muriera bajo anestesia general. Sin embargo, esa era la única opción. Nuevamente, Zhao quedó con miedo y ansiedad, pero nuevamente entregó a su esposo al cuidado de Yahuwah. El esposo de Zhao permaneció en el hospital durante 3 semanas. Tomó tiempo, incluso después de que le dieran el alta, para que se recuperara. Al principio no reconoció ni siquiera a su propia esposa, pero poco a poco recuperó la memoria. El médico le dijo a Zhao: «Es inconcebible, nadie habría pensado que podría recuperarse tan rápido. Realmente es un milagro, realmente ha tenido suerte». Pero Zhao sabía que no era suerte. Ella sabía que Yahuwah estaba en control. Yahuwah se había ocupado de Job, tal como se había ocupado de Zhao y su familia. Job 19 versículos 26 y 27 dice: «Y después que mi piel haya sido destruida, pero en mi carne veré a Elohim».
Yo mismo lo veré con mis propios ojos, yo y no otro. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. ¿Sabes? El cambio es difícil. Cuando estamos acostumbrados a una cierta forma de hacer las cosas, puede ser intimidamente hacer un gran cambio, incluso cuando sabemos que es necesario. Tienes razón en eso. Hace unos años mi esposa y uno de nuestros hijos descubrieron que eran alérgicos a los huevos. Bueno, de repente nos enfrentamos a una lección. Preparar 2 comidas a la vez o aprender una forma completamente nueva de cocinar. Y fue duro. Fue realmente difícil aprender nuevas formas de hacer las cosas, pero el resultado valió la pena. Y es así como lo veo con la iglesia en el hogar. Obedecer a Yahuwá no siempre es fácil. Eso es tomar la cruz de la obediencia. Exacto. Y sin embargo, las bendiciones que vienen con la obediencia son inmensas. Si damos los primeros pasos hacia adelante en la obediencia, el camino hacia adelante siempre estará abierto. Pero no puedes esperar que el camino se abra mientras estás parado. Es importante dar ese paso adelante en la obediencia. Entonces comprométete a adorar a Yahuwá en casa. Por supuesto, puede ser un reto al principio, pero el Padre te ayudará. Sé que cuando mi esposa y yo tomamos la decisión de comenzar la iglesia en casa, una promesa que nos tranquilizó mucho fueron las palabras de Cristo, dijo en Mateo 18, versículo 20. ¿Dónde están 2 o 3 reunidos en mi nombre? Yo estoy ahí en medio de ellos. Y no todos tienen familiares o amigos que puedan adorar con ellos. Algunas personas están solas a los ojos humanos, pero aún así no están realmente solas. Santos ángeles ministran a tales creyentes y Yahuwá envía su espíritu para bendecirlos. Me gustaría terminar con una promesa que se encuentra en Revelaciones 3, versículos 11 y 12. Todas las promesas de Yahuwá son preciosas, pero esta lo es especialmente para los creyentes. Muchos están siendo llamados a estar solos. He aquí vengo pronto. Retén lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que venceré. Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca me saldrá. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Esta es la recompensa que les espera a todos los que permanecen fieles a Yahuwá, aquellos que siguen al Cordero donde quiera que vaya, cueste lo que cueste. Inconsiderando la recompensa que le espera, es un pequeño precio a pagar. Esperamos que pueda unirse a nosotros nuevamente mañana. Hasta entonces, y recuerden, Yahuwá los ama, y en él está segura su confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwá no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwá vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes.
La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca». Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne». Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.